Esto es Cambio Radical. Más de alguna vez nosotros pecamos o le fallamos a Dios, ¿verdad? En más de alguna vez siempre la regamos en algo, ¿verdad? Siempre le fallamos a Dios o caemos en tentación, cometemos un error. Por ejemplo, te echaste el trago, le fuiste infiel a tu esposa o peleaste con alguien, cometiste un error y pecaste contra Dios. Eso es algo, les podría decir algo que no es algo fuera del otro mundo, pues, porque todos fallamos en esta vida, en esta tierra, porque somos imperfectos, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. En más de alguna cosa cometemos un error, ¿verdad? Creo que estamos ahí. Pero la verdadera cuestión es qué hacemos cuando cometemos ese error. De esto trata el mensaje, el mejor plan, el plan secreto del enemigo al descubierto. Porque el plan del enemigo no es que peques. Esa es solo una misión nada más para poder llevar a cabo el plan que él tiene contra tu vida, ¿verdad? La cuestión verdadera es cómo manejamos eso. Cuando cometemos el error, cuando pecamos contra Dios, cuando hicimos algo que no tenemos que hacer, ¿cómo manejamos esa situación? Esa es la verdadera pregunta. ¿Saben por qué? Aunque ustedes no me lo crean, escuchen bien, aunque ustedes no me lo crean, el pecado que tú has cometido o el error que has cometido puede llegar a servirte para fortalecerte. Aunque suene extraño, cometiste un error, pero puede servir que de ese error tú hayas aprendido para ser mejor el día de mañana, para la prueba del día de mañana. No sé si me da a entender. Las pruebas son armas o son espadas de doble filo. Te pueden destruir, pero también te pueden edificar. Y ese mismo error que tú cometiste que te puede edificar, también puede llegar a destruirte. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de cómo tomes la decepción de haberle fallado a Dios. Todo dependiendo de eso, de cómo lo manejas. Si lo tomas para bien o lo tomas para mal. Por ejemplo, hay personas que nacen sin padres, ¿verdad? O sus padres se mueren o por cualquier circunstancia de la vida, pues no tienen a sus papás. Y algunos se vuelven mareros, algunos se vuelven drogadictos, algunos se meten a las maras y se hacen personas de mal, ¿o no? Pero también, eso sí, hay personas que no nacen con sus padres o no nacen en una familia funcional, pero eso sí, se hacen personas de bien, a pesar de su circunstancia, a pesar de su situación. Entonces, todo depende realmente de cómo nosotros tomemos la prueba, todo depende realmente de cómo tomemos lo que estamos viviendo. Diciendo, puede llegar a edificarte o puede también llegar a destruirte. ¿Sí? Un gran ejemplo de lo que les quiero hablar, y voy a ser breve, es el rey Saúl, ¿verdad? Ustedes saben bien la historia del rey Saúl. Él pecó contra Dios. Dios le dijo, mira Saúl, yo quiero que vayas a Amalek y que destruyas en ese pueblo absolutamente todo. No quiero que dejes nada con vida. Así le dijo Dios, nada, no quiero que dejes nada con vida. Pero Saúl pues vio unas ovejitas y vio unos cerditos medio gorditos y se sintió así, bueno, me imagino que se estaba imaginando el cerdito con la manzana en la boca para comérselo. Y le pareció bien agradable. Así que omitió eso para los animales que eran más gordos, para el ganado más gordo de Amalek. Y Dios se enoja contra él. Porque no era la primera vez que desobedecía a Dios, sino que ya era la segunda vez que Dios le había dado un mandato y no lo había cumplido. Pero quiero enfocarme en qué respondió Saúl cuando supo que había pecado contra Dios. Aquí está la gran diferencia. Primera Samuel 15:27. 15:27 dice, y volviéndose Samuel fue el que le dijo a Saúl, has pecado contra Dios. Él era el profeta en ese tiempo. Y le dijo a Saúl, has pecado contra Dios y tu reinado no va a permanecer. 27. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel.
y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El verso 30 es de donde yo me quiero enfocar. Y él dijo, Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, Saúl le dijo, yo he pecado contra Dios, pero aunque sea honrame delante de los ancianos, pues, honrame aunque sea delante de mi pueblo. No le importó, más bien la gloria de Dios le importó que lo reconocieran. Yo creo que tal vez Saúl dijo, bueno, ya le he fallado demasiado a Dios, ¿para qué volver a pedir perdón? Mejor honrame delante de los hombres y terminemos con esto de una vez, ¿verdad? Ya pasó, y después Saúl, pues ya no quiso nada con Dios, ¿verdad? Él, en otro pasaje, él estaba hablando con una adivina, porque quería que le dijera su futuro, quería que le dijera cosas que él quería saber. Él ya no quería saber, ella no tenía nada que ver con Dios. Se salió de la cobertura de Dios porque Dios lo corrigió, ¿sí? Y después, ustedes saben bien que después de Saúl, David lo reemplazó, fue el reemplazo de Saúl como rey de Israel. Y ustedes saben muy bien de que David pecó contra Dios, ¿verdad? David pecó igual que Saúl. Es más, yo podría y me atrevería a decir que fue algo peor todavía, porque miren, David, si ustedes no sabían, David tomó por mujer a Betsabe, que era una mujer ya casada con Urías. Tomó una mujer que ya estaba casada. Y cuando la dejó embarazada, ¿saben qué hizo? David mandó una carta al comandante, porque estaban en guerra, y Urías estaba en la guerra, y le dijo, quiero que ustedes dejen a Urías en la parte más recia de la batalla, y que lo dejen solo. Y así lo hicieron, porque él era el rey, él tomaba la decisión, y murió. Urías murió, y se podría decir que David cometió un doble pecado, ¿verdad? Tomó a la mujer que no era de él, y todavía cometió homicidio, ¿sí? Pero la gran diferencia del por qué David no lo quitaron de rey. Ustedes se van a preguntar, es que Saúl también pecó y David también, pero ¿por qué a David no lo quitaron como rey y a Saúl sí? Es algo injusto que pase eso, porque David también pecó. Es más, hasta más feo todavía. Pero aquí está la diferencia. En el Salmo 51 está la oración que hizo David a Dios. Aquí está la gran diferencia, aquí está la respuesta. Salmo 51, verso 7. Escuchen, esta es la oración de David arrepentido después de haber pecado contra Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Quiero que se fijen en algo muy importante. David estaba desesperado por pedirle perdón a Dios. Es más, hasta le puso condición. Perdóname y después de que me perdones, yo voy a hablarle a los transgresores y ellos se van a convertir a ti. Hasta le puso condición. Yo te voy a servir. David estaba desesperado, le pidió perdón a Dios. Yo creo que David, cuando pecó y supo que había pecado, llegó ante Dios, se postró ante él y le fue sincero. Le dijo, Dios, he pecado contra ti y te pido perdón. Fue lo más sincero y no escondió sus pecados como varios de nosotros. Que hacemos lo que queremos, pero luego llegamos ante Dios. Como dijo Saúl,
aunque sea, anda conmigo, vamos a la iglesia y vamos a adorar a Dios, como si nada hubiera pasado. Jamás le pidió perdón, pero David sí le pidió perdón. Es la gran diferencia. Ahora, lo que me quiero enfocar es, la culpa pudo haberle dicho a David, has hecho pecado más grande que Saúl. La culpa en él de haber pecado, pero el amor que tenía por Dios era más grande todavía. Y sabían que después David fue un excelente rey. David fue un excelente rey, no hubo rey como David. Sabían que por David Dios tuvo misericordia de Judá. En serio, por David, por amor a mi siervo David, no voy a emitir juicio por mi pueblo. Así decía Dios. Y después de David hubieron un montón de reyes más, pero ¿saben qué decía Dios? Estos no tuvieron corazón recto y perfecto como el de mi siervo David. ¿Pueden imaginarse eso? David, después de haber cometido semejante pecado, Dios le menciona y le dice, este hombre es el único que tuvo un corazón recto, puro y perfecto delante de mí, aunque haya cometido ese montón de errores. Esa es la gran diferencia entre Saúl y David, ¿verdad? No se dejó llevar por la culpa. Ahora, el plan maestro del diablo para con tu vida no es que peques. No es que peques. ¿Sabes cuál es? Que después que peques, te sientas culpable, te sientas sucio, te sientas tan mal que te alejes de Dios y perdas tu relación con Él. Ese es el verdadero plan de Él. Así como Judas y Pedro, los discípulos de Jesús. Pedro le falló a Jesús, pero él se arrepintió. Pedro se arrepintió y se volvió y estableció también a sus hermanos. Pero Judas, ¿qué? La culpa no lo pudo dejar y terminó mal. La gran diferencia fue de que uno se levantó y el otro no. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Fallamos a Dios, hacemos algo que no está bien y la culpa no nos deja que nos acerquemos a Dios. Ese es el gran plan. ¿Y saben por qué lo digo? Porque yo también le he fallado a Dios. Yo sí le he fallado a Dios. Un chorro de veces le he fallado. Un montón de veces. Pero solo hay una cosa que me levanta de ese error. Solo hay una. Que me ayuda a ser como David, que se levantó después de haber pecado. Solo hay una cosa. Primera de Juan 2:2 dice, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Solo hay una cosa que me levanta después de haber caído, y es el sacrificio que Él hizo por nosotros. Es lo único. No es qué tan bueno soy o qué tan pila soy. Es que yo oro bastante y por eso tengo... No se trata de mí. Todo, absolutamente todo es por la gracia de Él. No es que sea yo muy espiritual y que... Créanme, si no fuera por la misericordia de Dios, yo no estaría pues aquí. Yo no estaría aquí para nada. No es qué tan buenos somos, es qué tan bueno es Dios y qué tan bueno ha sido con nosotros. Si tú te sientes sucio, o te sientes culpable, o te sientes mal por haber pecado contra Dios, o no estar cerca de Él, por haber cometido un error como cristiano o fuera de, te voy a decir algo. Si sentís que Dios no te puede perdonar por eso y no te quieres acercar por Él, si crees que Dios no puede limpiar tu pecado, te voy a decir, estás menospreciando la sangre que se derramó por ti, por el Hijo de Dios, Jesús. Y por favor, no hagan eso. En serio. Se los ruego, no hagan eso. Porque ese sacrificio no es cualquier cosa. ¿Cómo así que Él no puede perdonar tus pecados si Él ya derramó toda su sangre por ti? No es cualquier cosa. Jesús no vino a apachar al pecador. Jesús vino a levantarlo de donde está. Les voy a decir algo. Jesús no ve el pecado. Jesús ve al pecador.
para poder levantarlo. Y no se trata de que peques, o sea, que digas, Dios me perdona siempre, entonces voy a pecar y me voy a divertir y voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Porque tampoco, eso sí, tampoco nos vayamos de boca. Eso sería también burlarse del sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Sí? Y este mensaje en sí es para que tú entiendas una cosa, entiendas esta gran verdad, que no es más santo aquel que menos peca, es más santo aquel que está más cerca de Dios. Así como lo estaba escuchando. ¿Y cómo así? El que está más cerca de Dios, ese es el más santo. Que confíes que si un día tú le fallas a Dios, Él va a estar contigo. ¿Por qué? Porque mientras más cerca de Dios estás, más lejos vas a estar del pecado. Eso es una ley. Mientras más cerca de Dios, que Él es santidad, Él es puro, mientras más cerca de Él estés, obviamente más lejos del pecado vas a estar. Es una ley. Pero ¿qué pasa cuando cometemos un error? Cuando le fallamos a Dios, nos alejamos de Él, hacemos todo lo contrario. No entiendo yo por qué. La única manera de ser limpio es acercándose a Dios. Como las personas que me dicen a mí, no, es que yo me voy a acercar a Dios, voy a ir a la iglesia, cuando yo esté bien con Dios. Cuando esté bien con Dios, sí. ¿Y cómo así? Es como decir, estoy enfermo, pero voy a ir al doctor cuando esté sano. ¿Cómo así? Eso no tiene sentido para nada, no sé si me doy a entender. Es lo mismo que estás diciendo tú. O a veces dicen, no, es que yo no quiero agarrar a Dios de juguete. Aleluya. Si yo no quiero, no, es que yo quiero, cuando agarre compromiso, voy a agarrar compromiso, de verdad. Mentira. ¿Sabes por qué? Porque si jamás lo haces, nunca te vas a comprometer con Dios, tenés que comenzar. Las típicas excusas, ¿verdad? Y voy terminando acá. Lo repito y no lo voy a dejar de repetir siempre cuando predico, siempre lo voy a decir. Jesús no ve tu pecado, Jesús te ve a ti, ¿verdad? Y Él en esta mañana, Él está tocando la puerta de tu corazón. Este mensaje no es solo para que digas, ay, qué bonito el mensaje de cambio radical de Ronnie, no. Si estás escuchando esto es porque Él te está llamando en este momento. Si tú le abres la puerta a Jesús, tú cenarás con Él y Él cenará contigo, dice su palabra. Y se va a olvidar de todas tus iniquidades, todos tus pecados, ¿verdad? Y para los que se alejaron de Dios, porque también hay cristianos que se alejaron de Dios porque se sintieron culpables. Para los que se sienten muy sucios para acercarse a Dios. También les estoy hablando hoy y Dios te dice estas palabras. No huyas más. No huyas más. Porque ¿a dónde vas a poder huir de mi presencia? No huyas más. Esta es la promesa. Si tú te vuelves a mí, yo me volveré a ti. Así dice Dios. Si te vuelves a mí, Dios se va a volver a ti. Y Él va a obrar en tu vida. Pero no podemos esperar a que Dios obre en nuestra vida y ni siquiera nos volvemos a Él, pues. Como les había dicho en la prédica pasada. Somos tan buenos para pedir, pero así como somos de buenos para pedir, deberíamos también de ser buenos también para darle a Dios. Tenemos que aprender a apreciar realmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Si de verdad lo aprecias, entonces acepta a Jesús. Si de verdad aprecias esa sangre, vuélvete a Él. Y voy a terminar con una oración para aceptar a Jesús en mi corazón. Si usted la quiere hacer, pues puedes hacerla conmigo. Ahí donde estás puedes cerrar tus ojos, por internet, por televisión, cualquier medio. Puedes cerrar tus ojos un momento y vas a hacer esta oración conmigo y vas a decirle al Señor, Señor Jesús, gracias por haberme perdonado. Creo que diste hasta tu última gota de sangre por mí. Te doy gracias y hoy me vuelvo a ti. Y declaro que tu sangre es suficiente para limpiarme de mis pecados. Cámbiame, renuévame, ya no quiero ser igual.
cambia mi vida. Y tengo la seguridad que si hoy muero, me voy contigo, Jesús. Gracias, perdona todos mis pecados y muchas gracias por darme la vida eterna, Dios. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente.